los motivos, hay que empatizar. Es importantísimo empatizar, intentar entender ese plano emocional, ese plano racional que le lleva a eso, y seguidamente, cuando ya has conseguido esa empatía, hay que buscar anclas a la vida. Nadie quiere morir, solo dejar de sufrir. Por eso, escuchar, comprender y acompañar es su misión. Ellos, los equipos de emergencias, la policía y los servicios sociales, son los primeros en enfrentarse a conductas suicidas, por lo que contar con formación adecuada es clave para salvar vidas. Y ahí esta jornada para reconocer señales de riesgo y brindar una respuesta coordinada. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Es jueves 13 de noviembre, un día en el que el Parlamento de La Rioja ha debatido hoy las enmiendas a la totalidad de los presupuestos para 2026. Una sesión intensa en la que las cuentas de 2.118 millones de euros han superado su primer trámite gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular. El Ejecutivo de Capellán las defiende como sociales y de apoyo a familias, mientras la oposición ha criticado sus prioridades y las rebajas fiscales. No se puede permitir el lujo de mermar sus ingresos vía regalos fiscales. No nos podemos permitir ese lujo, no nos lo podemos permitir. Son los presupuestos que, como muy bien han dicho todos ustedes, reflejan las convicciones, los principios y las políticas en las que cree el Gobierno del Partido Popular. Y atención, porque el Ministerio ordena confinar por la gripe aviar a todas las aves de corral que se crían al aire libre. El lunes entró en vigor una medida menos restrictiva que en La Rioja afectaba solo a 6 municipios, pero ahora Agricultura amplía la medida a todas las explotaciones, incluidas las de autoconsumo, por el aumento del riesgo de entrada en España de la enfermedad. Rafael Azcona vuelve a casa este 2026. El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado por unanimidad en el pleno extraordinario de esta mañana dedicar el próximo año al guionista y escritor en el centenario de su nacimiento. La ciudad celebrará su legado con talleres, actividades y el Encuentro Nacional de Guionistas, que reunirá a más de 500 profesionales de cine y televisión. La celebración de uno de los logroñeses más ilustres, ¿no? Uno de los logroñeses más ilustres, pero sobre todo uno de los logroñeses, uno de los creadores más universales. Y en deportes hablaremos hoy de baloncesto y de los dos equipos riojanos de Segunda FED. Al Clavijo le costó algo empezar la temporada, pero estas dos últimas victorias consecutivas han cargado de moral al equipo y le han aupado además en la tabla. El Logrobásquet, por su parte, suma un triunfo y 5 derrotas y está acusando las muchas bajas que tiene. La realidad es que la competición no espera a nadie y nosotros vamos con la mentalidad de seguir creciendo como equipo y de mejorar esos aspectos que todavía creo que tiene margen de mejora el equipo y que tenemos que poner foco, ¿no? Ya te digo, sobre todo el rebote defensivo. Nos tenemos que formar, tenemos que saber que el acercamiento tiene que ser progresivo, compasivos, humanos, con paciencia, tener todo el tiempo del mundo y saber que al final hay que generar alternativas, hay que generar a esa persona una idea, una conexión con la vida. Los suicidios siguen al alza en España, con más de 4.000 al año y 20 veces más de tentativas. Por eso la intervención y prevención es todo un desafío. Hoy en Logroño, profesionales de emergencias, policía y servicios sociales se han formado para aprender a detectar señales y ofrecer ayuda. Una jornada para recordar que escuchar, acompañar y actuar a tiempo puede salvar vidas. Nadie quiere morir, solo dejar de sufrir, eliminar un problema. Su trabajo es ayudarles a ver que hay salida, que hay más caminos. Por eso hoy los equipos de emergencias, la policía y los servicios sociales han aprendido a reconocer señales, escuchar sin juzgar y tender una mano cuando alguien siente que ya no puede más. Hay que escuchar los motivos, hay que empatizar. Es importantísimo empatizar, intentar entender ese plano emocional, ese plano racional que le lleva a eso, y seguidamente, cuando ya has conseguido esa empatía, hay que buscar anclas a la vida. Es decir, ¿qué otros caminos pueden existir que no sean lo que le lleva a pensar en el suicidio, que le hagan quedarse con nosotros aquí? En España, más de 4.000 personas se suicidan al año y se registran 20 intentos por cada caso con resultado fatal.
De ahí que durante esta jornada sobre prevención e intervención ante conductas suicidas, organizada por CSIC de la Universidad de La Rioja, se ha insistido en la necesidad de una formación adecuada para salvar vidas. La formación, la psicoeducación es esencial. Hay que saber dónde mirar, hay que saber también qué colectivos pueden ser vulnerables. Y no es algo intuitivo, no es algo que se nace, no es algo innato. Tenemos que formarnos todos los años porque trabajamos con el dolor humano y también es fundamental, que lo voy a decir en mi formación, el autocuidado. ¿Y estas situaciones suelen pasarles factura? Sí, es una buena pregunta porque ahí está la cuestión de quién cuida al que cuida, ¿no? Que se suele decir. Entonces, bueno, sí, algo te llevas a casa siempre. Lo que pasa es que tienes que tener un poco la conciencia y luego también los apoyos externos suficientes. Es necesario el que haya protocolos en los cuales haya unas indicaciones de cómo, una serie de medidas en las cuales se proteja verdaderamente la salud mental de estos profesionales, que hasta el día de hoy no la hay. Hablamos de vigilancia de la salud mental, apoyo psicológico gratuito, que tampoco lo tenemos y lo estamos pidiendo para diferentes colectivos, como es la policía local. Sí, también es importante velar por su bienestar, el de los intervinientes, y construir una red sólida de ayuda. Debate hoy en el Parlamento riojano marcado por las enmiendas a la totalidad de los presupuestos para 2026. Una sesión intensa en la que finalmente las cuentas han superado ese primer trámite gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular. Las cuentas alcanzan los 2.118 millones de euros y el Ejecutivo de Capellán las defiende porque refuerzan los servicios públicos y protegen, dice, a las familias y al tejido productivo. En sus enmiendas la oposición ha sido muy crítica con sus prioridades o con la política de rebajas fiscales. El pleno ha sido intenso porque se debatían hoy las enmiendas a la totalidad de los presupuestos para 2026. Unas cuentas basadas, según el consejero de Hacienda, en estos pilares: sanidad, educación, vivienda, política económica y política fiscal. La mayoría popular ha hecho que el trámite presupuestario siga su camino, pero los tres grupos de la oposición han planteado objeciones. Enar Moreno hablaba de desigualdad. Léanse bien el informe Arope y preocúpense por mejorar la economía de esta tierra, pero no siempre para los mismos. Desde Vox reprochaban que se atienda a la inmigración antes que a la sanidad o a los servicios sociales. ¿Cómo no vamos a presentar una enmienda a la totalidad si no estamos dispuestos a mantener con dinero público a los menas que han comenzado a llegar desde el pasado 15 de octubre a nuestra región procedentes de Melilla, fruto del acuerdo de colaboración con el Gobierno de Pedro Sánchez, un acuerdo de colaboración que ustedes han suscrito y han asumido de pe a pa? Y el PSOE criticaba las rebajas fiscales del Ejecutivo Popular. No se puede permitir el lujo de mermar sus ingresos vía regalos fiscales. No nos podemos permitir ese lujo, no nos lo podemos permitir. En su turno, Capellán ha incidido de nuevo en el carácter social de unas cuentas que consolidan el modelo en el que cree el Ejecutivo riojano. Demuestran un crecimiento sin precedente histórico en nuestra comunidad autónoma en las políticas sociales, en la financiación y en los recursos públicos que destinamos a educación, vivienda, sanidad y políticas sociales. Son los presupuestos que, como muy bien han dicho todos ustedes, reflejan las convicciones, los principios y las políticas en las que cree el Gobierno del Partido Popular. Los presupuestos para 2026 ascienden a 2.118 millones de euros tras un aumento del 1,66%. Una semilla no es nada sin la tierra. Una cría necesita a su madre y su madre a su guía. El joven necesita al mayor. Un pueblo se hace más grande si la gente se queda. Y si todo cambia en un instante, necesitas que te ayuden a seguir. Porque nada crece solo. Trabajamos para proteger el futuro del campo. Agroseguro, proteger lo que nos une. Hoy hemos conocido que el Ministerio de Agricultura ha ordenado confinar a todas las aves de corral que se crían al aire libre por la amenaza de la gripe aviar. Fue el lunes cuando se implantó una medida menos restrictiva que afectaba solo a 6 municipios de La Rioja, pero ahora la orden afecta a todas las explotaciones, incluidas las de autoconsumo. El gabinete de Luis Planas ha decidido ampliar la medida tras el aumento del riesgo de la enfermedad en nuestro país durante la última semana. Como les contamos, en la comunidad algunas granjas ya se habían anticipado a esta medida por precaución. El objetivo es evitar que las aves de las explotaciones entren en contacto con las aves silvestres.
Los técnicos superiores sanitarios han vuelto a concentrarse hoy frente al Hospital San Pedro. Una protesta para demostrar que siguen en la lucha y que son esenciales para el sistema público de salud. Durante la huelga, a principios de este mes, se suspendieron 15.000 pruebas y análisis. Ahora, tras los paros, su trabajo, aseguran, se ha duplicado o incluso triplicado para atender a los pacientes. Los técnicos sanitarios vuelven a hacerse oír. Seguimos estando, seguimos en la lucha y que seguimos siendo visibles. Esta mañana se han concentrado de nuevo frente al Hospital San Pedro, coincidiendo con la reunión en Madrid entre la ministra y los representantes del colectivo. Nos vamos a concentrar hasta que seamos escuchados, porque quiero aclarar que no es que pidamos dinero, pedimos una homologación, pedimos una formación reglada, pedimos algo tan sencillo como equipararnos al resto del mundo. Aseguran sentirse dolidos por quienes minimizaron el impacto de la huelga y recuerdan que durante los 4 días de paros se suspendieron unas 15.000 pruebas, una cifra que, insisten, demuestra que son esenciales. Han sido unas 15.000 pruebas que se han dejado de hacer y eso ha sido un gran parón en la población riojana. Ahora, según explican, su trabajo se ha duplicado e incluso triplicado para recuperar la actividad pendiente. En laboratorio, lo que es pues, orinas o vaginales, se están haciendo 2.300 en turno. Eso es muchísimo. Y en central, que es lo que les reciben de cada centro de salud, los tubitos de la sangre, para que la población lo entienda, serían unos 4.000 hemogramas. Nos han triplicado y nos han duplicado el trabajo. Nosotros lo hemos hecho porque estamos concienciados con la población, pero es como un poco vulnerar el derecho a huelga, porque es como la resaca poshuelga, la estamos sufriendo a base de bien. Por último, anuncian que si no hay avances, todos los jueves seguirán concentrándose para dignificar su profesión, que es clave para la sanidad pública. Consulta condiciones en volvocars.es. Esta mañana el Ayuntamiento de Logroño ha celebrado un pleno extraordinario con un único punto del día: declarar el 2026 como año Rafael Azcona. La capital riojana acogerá actividades y eventos culturales para conmemorar el centenario del nacimiento de Azcona. El escritor y guionista logroñés es autor de guiones fundamentales del cine español como El Verdugo o Belle Époque. Rafael Azcona, como marco institucional para organizar actividades culturales, educativas y divulgativas a lo largo del 2026, con el fin de conmemorar y rendirle homenaje por su contribución histórica, social y cultural al cine. Lo acaban de ver. Logroño ha declarado 2026 como año Rafael Azcona para conmemorar el centenario del nacimiento del guionista logroñés. Como homenaje se programará una amplia programación cultural y educativa que culminará con el Encuentro Nacional de Guionistas, un evento que reunirá en la capital riojana a más de 500 profesionales del cine y la televisión. Rafael Azcona vuelve a casa este 2026. El maestro de los guionistas regresa a Logroño, la ciudad que le vio nacer y que ahora se prepara para celebrar el talento de uno de los grandes nombres del cine español. La celebración de uno de los logroñeses más ilustres, ¿no? Uno de los logroñeses más ilustres, pero sobre todo uno de los logroñeses, uno de los creadores más universales con los que podemos contar en el panorama cinematográfico, cultural y literario de toda España. Para conmemorar el centenario de su nacimiento, se anuncian actividades como la programación de talleres de guión para escolares y como plato fuerte el Encuentro Nacional de Guionistas se celebrará este 2026 en la capital riojana. Es un evento importante. Nos vamos a reunir, o pretendemos que se reúnan en Logroño en esos días, 28, 29 y 30 de mayo, alrededor de 500 personas vinculadas al guión.
pues se van a dar cita guionistas de cine, pero también guionistas de programas de entretenimiento, de series. Pretendemos que sea un evento profesional. Azcona fue colaborador de grandes directores como Luis García Berlanga o Pedro Olea y es el guionista con más premios Goya, tanto en guión original como adaptado. Una forma de estar en el mundo muy vinculada, como he dicho, al estar en la calle, al escuchar a esas personas que hablan en el autobús, a esa vecina que canta asomándose mientras tiende la ropa. Porque Azcona supo retratar a la sociedad como nadie a través de ese análisis de lo humano. Para conmemorar su obra, Logroño celebra este 2026 el año Rafael Azcona, para que el guión vuelva a casa. Nosotros queremos dar pasos adelante. Es verdad que el comienzo del club, del equipo, no ha sido fácil. La realidad es que la competición no espera a nadie y nosotros vamos con la mentalidad de seguir creciendo como equipo y de mejorar esos aspectos que todavía creo que tiene margen de mejora el equipo y que tenemos que poner foco, ¿no? Ya te digo, sobre todo el rebote defensivo, donde Le costó algo empezar la temporada al Clavijo, pero estas dos últimas victorias consecutivas han cargado de moral al equipo y le han aupado además en la tabla. Con 2 triunfos y 4 derrotas, los de Logroño encaran la 7ª jornada de Liga. Visitan este sábado a Gijón, un rival directo que no llega en buen momento. Empezaron el curso con 4 malos resultados seguidos, pero la victoria ante el Logrobásquet hace 15 días y sobre todo la del domingo en casa frente a Morón y en el mejor partido hasta el momento ha hecho que los riojanos se ubiquen en mitad de tabla. Bueno, yo creo que contra Morón hicimos un partido con buena mentalidad y buen carácter y sobre todo con alto nivel de concentración. Pero por contra, creo que concedimos bastantes rebotes en defensa y debemos de poner un poquito de atención en intentar cambiar alguna pérdida por algún tiro de más. Y creo que son cosas que tenemos que mejorar todavía como equipo, ¿no? Y como equipo buscarán su tercer triunfo este sábado en Gijón. El bloque asturiano encadena 4 derrotas consecutivas. Nosotros no debemos de cambiar la mentalidad, es decir, qué nos está funcionando y qué no nos ha funcionado en el pasado. O sea, no podemos caer en el error. Yo quiero un equipo con carácter, con hambre, con mentalidad. Esta es la definición en líneas generales, ¿no? Y te diría que en ataque estamos compartiendo mejor el balón, en defensa tenemos cada día más claro lo que queremos, dónde queremos poner el foco y yo creo que contra Gijón no cambia el discurso. De cara a ese partido en tierras asturianas, el Clavijo no tiene bajas. El otro equipo riojano en la categoría, el Logrobásquet, juega este domingo en casa ante Cáceres. Los capitalinos buscarán su segundo triunfo de la campaña ante un rival que solo suma 1 más que ellos. Y de cara a este encuentro, Nacho Arbués continúa con muchas bajas. Los blanquirrojos han sufrido una plaga de lesiones que está mermando mucho su roster en las últimas semanas. Estoy contento, creo que el equipo está trabajando duro dentro de las circunstancias que tenemos, pero la gente que viene a ayudar está, pues, valga la redundancia, ayudando mucho y creo que estamos entrenando bien, ¿no? Para llegar al domingo en el mejor estado posible, con muchas ganas de jugar en casa. A ver si podemos sacar la victoria contra Cáceres, que los conocemos bien, ya jugamos con ellos en la Copa. Como ya dije en ese momento, creo que tiene un quinteto inicial de casi de Leporo, vamos, o de Primera Fed, con La Fuente, Stricker, Palazuelos, Lebec y Mazaira. Y oye, nos enfrentamos a ellos ya en Copa, lo hicimos bien y ahora pues tenemos las ganas, ¿no?, de refrendarlo un poco en Liga, ¿no? Porque al final necesitamos esas victorias en Liga que nos acerquen, ¿no?, a nuestro objetivo. Creemos que va a ser un partido complicado. El Dicorpeval Logroño-La Rioja está en el mejor momento de la temporada. Tras la victoria del pasado fin de semana ante Granollers en casa, los riojanos se han situado en la 2ª plaza de la clasificación de la Liga Sobal, a tan solo 2 puntos del Barça. Hay que remontarse muchos años atrás para poder ver a los frangivino en la 2ª posición después de 8 jornadas.
Una dinámica extraordinaria a la que los de Velasco buscarán dar continuidad este sábado y ante otro hueso duro de roer como es el Bidasoa Irún. Las chicas del Grafometal Sporting La Rioja cayeron anoche en Málaga por la mínima en un partido en el que compitieron hasta el final, 22-21 para las de Logroño, que a pesar de que la actuación arbitral no les gustó por las muchas exclusiones que sufrieron, disputaron una gran primera parte. Se fueron a vestuarios perdiendo de 2 goles, pero en la segunda mitad bajaron algo su nivel ofensivo y fueron a remolque durante muchos minutos. Al final la calidad de las locales se impuso y el triunfo se quedó en tierras andaluzas. La de anoche en Málaga es la segunda derrota consecutiva que encajan las riojanas tras la del pasado fin de semana en casa. 2 malos resultados con los que el equipo se va al parón. Ahora la Liga Guerreras descansa hasta mediados de diciembre por la disputa del Mundial. El Grafometal es séptimo en la tabla con 10 puntos. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, empezamos muy bien arriba, pero bueno, poco a poco tuvimos algunas subidas, bajadas que nada, sabíamos que Málaga es un rival al que no podemos aflojarle en ningún momento. Y nada, nos fuimos en el descanso abajo, pero sabiendo que podíamos seguir luchando, que la clave iba a estar en la defensa y en el repliegue. Y nada, en la segunda parte empezamos un poco flojas, con algunos errores de toma de decisión, de pases, lanzamiento, que al final eso nos castiga y Málaga supo aprovechar. Nos pudimos ajustar y llegar al final del partido. La verdad que muchísima bronca por perder de un gol. Creo que estuvimos ahí, pero nada, nos viene bien el parón para seguir trabajando, entrenando, pulir cosas y nada, seguir adelante. Se lo hemos venido contando a lo largo de la semana y hoy ya ha llegado el día. La Sala Gonzalo de Berceo de Logroño acoge a las 6 de la tarde el estreno del documental Estirpes del Rioja, que ha sido coproducido por Diario La Rioja y por esta casa, por TVR. La pasión que se hereda es un trabajo cargado de vivencias, de emoción, recuerdos de buenos y no tan buenos momentos vividos a pie de viña y a pie de bodega. Son los testimonios de 4 protagonistas de la historia de la DOC Rioja que en el año de su centenario son entrevistados por sus propias familias. El documental se podrá ver mañana a las 3 de la tarde y a las 9:30 de la noche en esta cadena. Pues así, con vino de Rioja lo dejamos por el momento, porque a las 8:30 regresamos con la segunda edición de nuestros informativos. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR.